En esta ocasión resolveremos un problema muy interesante, el cual es el siguiente. Supóngase que la segunda derivada de f es continua y que la integral de 0 a pi de f más f' por el seno de x es igual a 2. Sabiendo que f de pi es igual a 1, nos piden calcular f de 0. Entonces, para esto sea g de x igual a f' de x por el seno de x menos f de x por el coseno de x. Entonces observe que la derivada de g de x, que es g' de x, es igual a f' de x por el seno de x más f' de x por la derivada del seno de x, que es coseno de x, menos f' de x por el coseno de x más f de x por la derivada del coseno de x, que es menos el seno de x. Y esto es igual a f' de x por el seno de x más f' de x por el coseno de x menos f' de x por el coseno de x más f de x por el seno de x. Y esto es igual a f' de x por el seno de x más f de x por el seno de x, lo cual es igual a f' de x más f de x por el seno de x. Y por lo tanto obtenemos que g' de x es igual a f' de x más f de x por el seno de x. Luego, por hipótesis, f' sabemos que es continua, entonces f y f' también son funciones continuas. Luego, como la suma de funciones continuas es continua y como el producto de funciones continuas es continua, entonces obtenemos que g' de x es una función continua. En particular, g' de x es continua sobre el intervalo cerrado de 0 a pi. Y entonces g' de x es integrable sobre dicho intervalo. Y entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, obtenemos que la integral de 0 a pi de g' de x dx es igual a g de pi menos g de 0. Ya luego, sustituyendo, obtenemos que la integral de 0 a pi de g' de x, que es f' de x más f de x por el seno de x dx es igual a g de pi, que es f' de pi por el seno de pi menos f de pi por el coseno de pi menos g de 0, que es f' de 0 por el seno de 0 menos f de 0 por el coseno de 0. Sin embargo, el seno de pi es igual a 0, coseno de pi es igual a menos 1, seno de 0 es igual a 0 y coseno de 0 es igual a 1. Entonces nos queda que esto es igual a menos f de pi por menos 1 menos f de 0 por 1.
Y entonces esto es igual a f de pi más f de 0. Sin embargo, sabemos que esta integral es igual a 2 y que f de pi es igual a 1. Entonces obtenemos que 2 es igual a 1 más f de 0. Entonces 2 menos 1 es igual a f de 0. Y por lo tanto f de 0 es igual a 1.